Nada, vamos a dar comienzo al webinar. En primer lugar, este webinar organizado por el diario Éxito Educativo, en conjunto con Zoom, y estamos muy agradecidos por la colaboración que estáis haciendo con nosotros desde el diario Éxito Educativo y desde Schoolmarket. Todo lo contrario, muchas gracias, Julián, por estar esta mañana en este webinar donde vamos a tratar, yo creo, un tema que cada vez tiene mayor interés en la transformación digital de los centros y sobre todo lo que yo creo que vamos a descubrir hoy, ¿no? Es un montón de soluciones que la gente... Yo creo que hacer Zoom se ha convertido, ya incluso se toma la parte, se utiliza la herramienta que se utiliza, al final vamos a hacer un Zoom, ¿no? Pero lo que desconoce muchos colegios es que ofrecéis un montón de soluciones más, ¿verdad, Julián? Efectivamente, vamos a hablar de todo ello y bueno, pues es un placer estar por aquí y nada, quiero agradecer no solamente a la organización de Víctor Núñez del Diario Éxito Educativo y Supermarket, sino también a todos los asistentes que están en estos momentos en directo con nosotros y también a los que puedan ver este webinar posteriormente en formato grabado en las distintas redes sociales donde estará disponible. Muy bien. Pues Julián, yo creo que si quieres empezamos un poco haciendo historia, ¿no? Porque Zoom irrumpió en la vida de muchísima gente durante la pandemia, pero ¿cómo nace Zoom? Efectivamente, yo muchas veces la gente dice, Zoom, la pandemia, sí, y yo creo que es buena pregunta, te lo agradezco, que comencemos por aquí, pasa como en los pueblos castellanos y en los pueblos andaluces, ¿no? Que las abuelas preguntan, pero ¿y tú de quién eres? ¿No? ¿Eres de la Pepita? ¿Eres de dónde vienes? ¿No? ¿Cuál es tu familia? ¿Cómo es que estás por aquí? ¿No? Pues bueno, realmente es una historia de amor la que voy a contar y esto es sorprendente para muchos, ¿no? El fundador de Zoom se llama Eric Yuan, que es nuestro presidente. También, bueno, pues en los años 80, él como estudiante de ingeniería informática, como estudiante de informática, tenía a su novia, la que hoy es su mujer, pues viviendo a varios cientos de kilómetros de donde él estaba y bueno, pues los viajes en tren que tenía que hacer para poder verla, pues él soñaba, dice, soy informático y estoy preparándome para ello, me gustaría, este es mi sueño, poder, insisto, estamos hablando de los años 80 aproximadamente, decir, pues mi sueño sería poder tener a mi novia aquí, aunque sea verla, ¿no? Esta cosa, ¿no? Como los adolescentes que dicen, cuelga tú en este momento, ¿no? de encantamiento grande. Y de ese sueño nace todo esto, ¿no? En los años 90, nuestro presidente, Eric, pues se mudó, se trasladó a Silicon Valley, como tantísimos emprendedores en aquella época y en todas las épocas modernas de la tecnología, y fundó una startup que ahora están muy de moda, el resto de los unicornios, así, pues él en los años 90 fundó Webex, Webex como herramienta de videoconferencia que aún hoy en día pues sigue siendo fundamental, y él la hizo crecer muchísimo, como unicornio de Silicon Valley de tecnología, le hizo crecer una barbaridad. Estamos hablando del siglo pasado, hasta que ese crecimiento enorme llamó la atención de uno de los grandísimos gigantes de Silicon Valley, como es Cisco, y Cisco en el año 2007 compró Zoom. Entonces, desde Cisco pues creció muchísimo más Zoom, como es natural y como es lógico con esta fuerza de esa compañía, y pasaron los años y aproximadamente en el año 2011, que es cuando nace el iPad o el Pad, ¿no? Dependiendo con quién hablemos, quién le gusta llamarlo de una manera o de otra. Y el iPhone ya tenía varias ediciones. Bueno, pues como vicepresidente de ingeniería de Cisco, nuestro fundador Eric pues propuso, mira, tenemos que hacer una reingeniería completa de toda la tecnología de la videollamada y la videoconferencia y la telepresencia, como se decía entonces, porque tenemos que estar presentes de la manera óptima en todas las ventanas de uso. Desde Cisco le dijeron, tecnológicamente tienes razón, pero como desde el punto de vista de negocio esto va fenomenal y maravillosamente, pues pensamos que no es necesario. Bueno, pues esta respuesta no fue del agrado de Eric y bueno, pues durante un par de años con aproximadamente 30, 40 ingenieros que le acompañaron,
el silencio y la oscuridad de sus garajes, digamos, ¿no? Pues crearon esta herramienta completamente nueva planta, absolutamente nueva planta, pero con toda la experiencia de ellos que venía desde el siglo pasado. Y eso hace que, en fin, pues ahí fue el nacimiento de Zoom. Estamos hablando de hace apenas 10 años. Y bueno, pues todo este conocimiento acumulado, pero a la vez toda esta mejora de hacer las cosas completamente de cero, hace que sea una herramienta 100% pensada para ser video first, 100% pensada para que se integre completamente con todo, 100% pensada para estar optimizado desde todos los puntos de vista, y eso hace que el desempeño técnico de Zoom sea muy superior a cualquier otra herramienta similar, porque todo el mundo tiene sus opiniones, ¿no? Hay gente que opina, pues a mí me parece esta más, tal, o me da la sensación, no, no, no. Estos son cosas que puedes medir de manera objetiva en bancos de pruebas, de benchmarking técnicos, y en esos bancos de pruebas se ve de manera clara cómo Zoom es mejor desde el punto de vista de desempeño técnico que otras herramientas, hasta el punto de que incluso con un 70% de pérdida de paquetes de conectividad, o sea, con una conectividad malísima, Zoom tiene mejor desempeño que otras herramientas con conectividad a tope. O sea que esa es básicamente esa historia de Zoom, que luego ha ido añadiendo muchas más cosas porque al tener toda esa estructura de novísima planta ya pensada para poder hacer muchos más desarrollos, integraciones, innovación permanente, podemos estar con el concepto de velocidad de innovación, que es lo que nos caracteriza, pues prácticamente cada mes sacando cosas, novedades que son, pues algunas de ellas impresionantes y que son después copiadas por el resto de agentes en el sector. Cuando llega la pandemia, Julián, ¿cómo se produce esa eclosión? ¿Por qué el éxito de Zoom durante la pandemia y personas que jamás habían utilizado una plataforma de videoconferencia, pues de repente encuentran en Zoom, pues casi pues fue para muchísimas personas que estaban aisladas y que estaban confinadas, pues la forma de estar comunicados con sus familias, ¿no? Entonces, ¿por qué el éxito de Zoom en esos meses, ¿no? Y de una forma tan rápida? Sí, Zoom durante la pandemia, sobre todo en los primeros meses, aquellos más duros de la primavera del año 20, se multiplicó por más de 30. Esto es una barbaridad y bueno, pues no murió de éxito. Al revés, precisamente por esta historia que hemos contado antes de cómo está construido Zoom, con qué sentido, pues rápidamente todo el mundo vio que, mira, pues necesitamos vernos, porque estamos cada uno en nuestra casa, necesitamos vernos, no hace falta explicarlo mucho porque todos lo vivimos, por desgracia. Bueno, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Pues la herramienta más potente, más fuerte que hay para ello y mejor, la que es más sencilla también, la que hasta los abuelos en su soledad pues, podían montar todo esto y, bueno, como tú dices, pues permitió no solamente celebraciones informales de que la gente tomaba una cerveza virtual con los amigos, así, sino pues eso también, que los nietos vieran a los abuelos y los abuelos a los nietos y todo, y esa multiplicación por 30 y más de ello, pues fue posible gracias a esta tecnología puntera y pensada para que funcione en la videollamada, en la videoconferencia de manera óptima. No importa si tú estés utilizando un ordenador, que entres desde un móvil, desde una tableta, hay otros dispositivos. Recientemente, ahora con las televisiones, también se puede hacer cuando tienen ya una cámara y hay acuerdos nuevos esta misma semana. Se ha presentado un acuerdo con Sony Bravia para poder tener este tipo de implantaciones, hasta en elementos de Telefónica, por ejemplo, en España, que tiene este pequeño pantalla para poder hacer videollamadas entre otras cosas. Lo primero que te hacen es montar Zoom, ¿no? Es realmente, como tú dices, casi sinónimo de videollamada y de videoconferencia, y es por todo esto. Y además no solamente es hacer la videollamada, que en fin, para una cosa puntual se vale cualquier sistema, casi, ¿no? Pero cuando uno trabaja con las videollamadas, utiliza de manera profesional y quieres tener las mejores herramientas disponibles porque las estás utilizando para hacer bien tu trabajo, eso es el objetivo de Zoom, ¿no? No solamente dar la posibilidad de la videollamada, la videoconferencia, sino que sea la mejor experiencia posible. Y como comentábamos un poco al principio, Zoom no es solo videollamadas.
cada vez son más soluciones. Cuéntanos un poco, Julián, esas soluciones que no son tan conocidas, especialmente para el ámbito educativo. Efectivamente, pero yo te agradezco también esta llamada porque esta pregunta, porque no es habitual que muchas personas conozcan otras opciones que tiene Zoom y que vamos a presentar muy rápidamente, prometo que será nada más en 5 minutos, pero voy a utilizar una presentación muy breve para que podamos verlo todo de una manera más visual. Aquí vemos precisamente a Eric, nuestro presidente, que lleva la misma camiseta que yo, estamos muy corporativos, como podéis comprobar, y esto nada, es muy interesante. Aquí vemos este gráfico que yo decía antes con la comparación de la calidad del desempeño técnico de las llamadas entre Zoom y otras opciones. Lo pongo en más grande para que se pueda ver mejor. En la parte izquierda del gráfico, estos son pruebas objetivas en benchmarking técnicos. En la parte izquierda del gráfico vemos distintas herramientas líderes de mercado cuando hay una conectividad completa y según vamos yendo hacia la derecha, se va perdiendo conectividad un 5%, un 20%, un 40% o incluso un 70%, y vemos cómo Zoom tiene mejor desempeño que otras herramientas con un 70% de pérdidas. Zoom con un 70% de pérdida, que es una conectividad muy mala, funciona mejor que otras herramientas con máxima conectividad, ¿no? Y esto es lo que preguntabas, Víctor, yendo hacia todo lo que tiene Zoom. Esto es nuestra lista, conjunto de herramientas. Veis que hay un montón de pequeños iconos aquí y de entre esos iconos, este que vemos aquí de Meetings, el de la camarita, es el de las videollamadas. También en mi fondo virtual, al fondo también aparecen varios de estos iconos, o muchos de ellos, pero fijaos que hay muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque como se creó de lo más difícil, empezamos desde lo más complicado, que es tratar de manera excepcional el vídeo y tratar de manera excepcional también el audio. No hay que olvidar eso. Recientemente yo he podido compartir en las redes sociales profesionales un concierto de música clásica en el que hay músicos en el escenario, están tocando en directo, y hay otros músicos que se incorporan a ese concierto desde sus casas utilizando Zoom, que transmiten en alta fidelidad. Y bueno, pues es una cosa que a mí me parece casi pues, plásticamente magia, ¿no? O sea, que no solamente estamos hablando del vídeo, sino también del audio. Pero junto a ello hay un montón de distintas herramientas que, insisto, muy brevemente en 5 minutos vamos a verlas de una forma rápida. Y lo más interesante también es que todas estas herramientas que vamos a ver ahora están juntas en una misma plataforma. No importa que tú utilices el dispositivo que quieras utilizar, tu iPad, hablábamos antes, tu teléfono móvil, inteligente, tu ordenador, donde estés, portátil, grande, etcétera. Todas ellas utilizan la misma aplicación, la misma app, en el caso de los teléfonos, ¿no? Entonces, entrando muy rápidamente en todas ellas, la más conocida son los Zoom Meetings, ¿no? Es las videollamadas en general. No insistiré mucho en explicar ninguna cosa, salvo el hecho de que Zoom es siempre quien lanza todas las funcionalidades que son ahora pues, un poco estándar de mercado. Zoom es quien fija el estándar de mercado, porque, por ejemplo, los fondos virtuales, como el que estoy utilizando yo en estos momentos, la posibilidad de tener 49 personas a la vez simultáneamente en la pantalla, la posibilidad de tener pues, salas de espera, la posibilidad de tener como estas disposiciones gráficas más interesantes, el poder tener pues, avatares, mil historias distintas, las salas pequeñas, breakout rooms que llamamos. Todo esto lo lanza siempre Zoom en primer lugar y después, al cabo de 9 meses, de 15 meses, cuando buenamente van pudiendo, pues otras herramientas lo van lanzando después, ¿no? Pero Zoom siempre es quien fija los estándares del sector. La parte de webinars es distinta. El webinar es la herramienta que estamos utilizando en estos momentos. ¿Cuál es la diferencia entre Zoom Meeting y Zoom Webinar? No tiene que ver con el número de personas que están participando o actuando, porque en un Zoom Meeting, en una reunión, puede haber incluso hasta 1000 personas. Bueno, y entonces en un webinar, ¿qué pasa? Bueno, pues la diferencia está en que esas 1000 personas que están en un meeting, en una reunión, pueden todas ellas, al menos potencialmente, tomar la palabra, pueden compartir pantalla, como estoy haciendo yo en estos momentos, pueden hablar y pueden interactuar. Por eso son participantes. En las reuniones, en Zoom Meetings, hay participantes, mientras que en Zoom Webinar, como es este caso, hay asistentes, incluso hasta 50.000, ¿no?
Bueno, pues hay una diferencia entre los panelistas, que en este caso somos Víctor y yo, y las personas asistentes que están como en un teatro, pues en el palco o en la zona de butacas, etcétera, pues asistiendo, ¿no? Además hay otras posibilidades de interactuar y demás. Está esta otra herramienta distinta que son Events, que dicen, ¿y cuál es la diferencia entre Zoom Webinar y Zoom Events? Son varias diferencias. La más básica es el hecho de que en Zoom Webinar se trata de algo que se hace en un momento determinado, un día a una hora, pues como hoy, ¿no? El jueves a las 11 de la mañana, un webinar. Bueno, en el caso de Zoom Events, estamos hablando de algo que se monta con una agenda, pues para unas jornadas académicas, por ejemplo, unas jornadas de puertas abiertas, una feria de empleo de los centros educativos, lo utilizan mucho para estos casos de uso. Dices, mira, pues a las 9 de la mañana tenemos una intervención del director tal cual, a las 10 hay una charla inspiradora que nos da alguien, luego hay unos talleres en paralelo que se van haciendo, etcétera. Y esta herramienta de Zoom Events, unas licencias de software en la nube, te permiten gestionar este tipo de eventos desde la preparación de ese evento, todo lo que es antes del evento, durante el evento y luego también posteriormente al evento. Antes del evento, pues hay unos formularios muy sencillos hechos con mucho sentido común que hacen que cualquier persona que no tenga ningún conocimiento de informática ni de nada relacionado con ordenadores, pues pueda ir contestando una serie de preguntas. ¿Cómo es el título del evento? ¿Qué fecha va a ser? ¿Cuál va a ser la primera cosa que va a ir? ¿A qué hora es? ¿Quién es el ponente? ¿Tienes una fotografía del ponente? ¿Cómo se llama la cosa que va a decir? ¿Tienes un resumen de eso? ¿Va a haber otra persona? Me vas poniendo y luego cuando termine esto que hay otra respuesta. Entonces vas rellenando poquito a poquito y cuando te quieres dar cuenta resulta que tienes todo lo que el marketing le llamaríamos una landing page con la información completa de toda la agenda de este evento que va a haber, quiénes son los ponentes, qué información hay, pero no solamente eso, sino también, por ejemplo, pues si hay un espacio para patrocinadores que pueden tener su propio lugar, no solamente en la parte de la jornada con esto que hemos hablado, sino incluso hasta una pequeña feria virtual. Por ejemplo, en las ferias de empleo de los estudiantes son estas empresas que van a recoger currículums de los estudiantes, pues estas empresas tienen sus stands virtuales en los que todo, además, cuando entras en esa feria virtual, ves en tiempo real pues qué stands tienen más tráfico, cuáles tienen menos tráfico y te puedes ir a un sitio o a otro y salta pues la charla, digamos, cuando entras en el stand y puedes participar. Incluso si pues el colegio o institución educativa quiere que este evento, por alguna razón, pues sea de pago, bueno, pues Zoom Events te permite gestionar todos esos pagos, tú te despreocupas tranquilamente de esto lo tienes muy fácil para poder hacerlo y bueno, pues te permite hacer todo tipo de cosas. Como vamos rápido por no extendernos mucho tiempo, pasamos a otro producto muy, muy sencillo que ayuda muchísimo a los colegios que lo tienen, que es este de las Zoom Rooms, que está relacionado con las aulas físicas. Ya no estamos hablando de aulas online únicamente, sino también las aulas físicas que tienen un hardware, muchas veces una pantalla grande, que cada vez es más habitual en los centros educativos y, bueno, pues tienes una cámara y un micrófono y unos altavoces, pues puedes hacer que ahora cuando entras en una sala para conectar todo esto, te tiras varios minutos encendiendo un ordenador, logándote no sé qué, poniéndote el cable HDMI, comprobando que funciona, se me oye tal, todo así. Y sin embargo, fijas en esta parte izquierda que llegan aquí las personas, se sientan y dan aquí, te tocan el botón, pum, y automáticamente ya está todo preparado, ya listo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque esta licencia de Zoom Rooms lo que hace es dar una inteligencia al hardware, de tal forma que el hardware ya sabe lo que va a pasar, lo que tiene que hacer en cada momento. Pues si es el jueves a las 11, esto lo hacemos en esta aula física, pues ya lo sabe aquí, tú puedes además calcularlo y hacer toda esta reserva esto de este tipo de trabajos de una manera muy sencilla. Puedes compartir el contenido sin necesidad de andar con cables y todo muy fácil. Julián, entiendo que esto sobre todo es también permite lo que es dar clases híbridas, ¿no? No, formación Clases. híbrida. Exactamente. La idea en los colegios con los estudiantes más mayores y en las universidades, sobre todo, es donde más se está utilizando, con estudiantes que ya son adultos. Bueno, pues tú, igual que con los trabajos, se te da la posibilidad de decir como estudiante, puedes venir al aula física, presencial, el cara a cara, que siempre va a ser preferible, pero bueno, la vida también pues, muchas veces hace que no tiene por qué ser por el COVID, que por desgracia lo sufrimos, sino porque bueno, pues te has torcido un tobillo o estás acatarrado
o resulta que luego tienes que ir al médico o vas a hacer alguna cosa, bueno, pues, o sencillamente estás en tu casa, no quieres recorrer 100 kilómetros o lo que sea, o hay unos atascos horribles, está lloviendo, está nevando, hace una ola de calor. Bueno, pues tú entras desde casa con toda tranquilidad y lo bueno es que estás al mismo nivel de los que están en el aula física que los que están en el aula online, todos a la vez, ¿no? Además, esta licencia incorpora otras cosas que estamos viendo ahora en pantalla, como la cartelería digital, que realmente está muy bien, todo lo que con una gestión centralizada, e integrado con los calendarios de Google, de Microsoft y otros calendarios rápidos. Esto se puede hacer con el do it yourself, como decimos aquí, con el hardware que ya tienen los colegios, aunque lógicamente tenemos unos fabricantes con los que trabajamos más, incluso algunos de estos fabricantes tienen ya embebido este software dentro del propio hardware, ¿no? Y luego esta parte de Zoom Phone, que es donde más Sí, está... muy bien. Esto es lo que realmente también en las ferias, ¿no? Como en Simo habéis estado contando. Cuéntanos más sobre esta solución y sobre todo cómo la pueden aprovechar y sacar el máximo partido los colegios y los centros educativos. Efectivamente, cuando presentamos pues estos productos que hemos visto en esta rueda de diferentes opciones y productos que tiene Zoom, nuestra experiencia es que los colegios les llama mucho la atención, pues por ejemplo estas aulas físicas que hemos visto que hace que la vida del profesor sea más sencilla, o esta parte de los webinars y los eventos y otras cuestiones con que ahora estamos lanzando, como la posibilidad de reservar espacios físicos y demás, pero la parte de telefonía es la que más llama la atención y me alegra que en fin, podamos verlo con algo más de detalle, porque de lo que estamos hablando no es de que tú puedas tener una videollamada en el teléfono, que eso también pasa. De lo que estamos hablando es de que, como vemos aquí en este teléfono de la derecha tan moderno, así, tú puedas hacer las llamadas telefónicas utilizando Zoom, ¿vale? Esto, al final, aquí tiene un teléfono un poco más normal, que tiene su pantalla en color y demás. Cuando alguien piensa en Zoom, lo más habitual es que se piense en Zoom en la parte de videollamadas como complemento o alternativa, pues por mencionar, ¿no? Pues, Google Meet, Microsoft Teams en la parte de videollamadas, o Cisco Webex, como estábamos hablando, otras opciones. En este caso, somos complemento o alternativa a pues, Telefónica, Vodafone, Orange, etcétera, hasta el punto de que en fin, ofrecemos una serie de funcionalidades y de cosas que se pueden hacer con un phone que no se pueden hacer con la telefonía tradicional, y eso hace que trabajemos con las operadoras y, por ejemplo, pues Telefónica es nuestro principal socio en España por su gran alcance y peso en el mercado, pero también con Vodafone, Orange, etcétera. Y tú puedes contratar con Telefónica estos servicios que vamos a ver ahora muy brevemente, ¿no? También los puedes contratar directamente con Zoom como operador, ¿vale? Y estamos hablando de una telefonía moderna que hace que puedas tener, a ti te llaman al teléfono, si es de Madrid, 91, 7, no sé cuántos, etcétera, y puedes coger la llamada en tu teléfono de sobremesa de toda la vida, suena, lo coges y ya está, o bien en tu ordenador, o bien en tu teléfono móvil, aunque sea la llamada al fijo, ¿no? Yo tengo aquí mi teléfono personal, digamos, ¿no? Como empleado de Zoom, pues tenemos este teléfono que es el mío. Y yo aquí pues hago las llamadas a mi mujer, a mi familia, a mis amigos, etcétera. Y también pues tengo el icono de Zoom en el que yo, bueno, pues pulsándolo, puedo hacer también las llamadas desde mi número 91, tal cual, etcétera. No, aunque no hacemos las llamadas es decir, pulsando números, sino yendo a los contactos y manejándolos desde ahí. Esto en fin, es un salto importante porque estamos hablando de telefonía en la nube que hace que puedas prescindir de todas las infraestructuras físicas que muchos colegios pues tienen, con unas centralitas e incluso en fin, pues del siglo XX, bien, todavía, ¿no? Antes hablábamos de eso. Una gestión centralizada, todo de una manera muy sencilla y con las más altas cotas de fiabilidad. Hablábamos antes de ese nivel, que incluso yo me pasa que estoy hablando por teléfono desde el coche y paso por túneles y antes cuando hablaba desde el móvil pues se me cortaba la comunicación y ahora con Zoom Phone hablando desde el teléfono de Zoom Phone, me meto en el túnel, en el coche y sigo hablando. Es una cosa que a mí me choca, ¿no? Sí, quieres hacer una pregunta, ¿no? Sí,
Julián, estas soluciones además pues permiten, entiendo, que cada profesor puede tener luego su propia extensión directamente. Se puede Exactamente. En el también ámbito, en la conectividad con, por ejemplo, con familias, también tiene alguna claro, funcionalidad que tener en permita mejorar cuenta. la comunicación también. Yo siempre, ya sabes, que pienso un poco en clave de marketing todo, un Y yo te poco, lo ¿no? agradezco, y del ámbito escolar, que es donde estamos, ¿no? Yo estoy disponible para todos los colegios, soy como responsable de Zoom para educación en España, y es justamente esto. Ya no es solamente para el personal de administración y servicios de una universidad o de un centro educativo, todas las secretarías, todos los que utilizan como si fueran una empresa normal, sino también bueno, pues en los propios profesores, que muchas veces tienen que comunicarse con los estudiantes, sobre las familias, ¿no? Por ejemplo, y tienen que dar a veces un número personal. Hay una separación, gracias a Zoom Phone, tienen la posibilidad de tener una separación completa entre el ámbito profesional y el ámbito personal para no mezclar las cosas. También, por ejemplo, los WhatsApp de los colegios, que es algo Sí, absolutamente algo tan polémico, peligroso a veces. es tan peligroso, pues tienes la posibilidad de tener unos chats corporativos de Zoom, que hacen también esa separación. Puedes tenerlos por clases, puedes tenerlos por grupos, puedes tenerlos por áreas curriculares en el claustro, los profesores de lengua, los profesores de matemáticas, etcétera, lo pueden tener por ahí. Y todo esto hace que bueno, pues la comunicación en los colegios sea mucho mejor para. Además, de una manera, aquí hay unos precios orientativos, que los Ujú. pongo simplemente por referencia, los podemos ver más despacio, pero que realmente, además son tarifas planas, puedes tener todo 100% controlado, ¿no? Todo esto además con un montón de dispositivos. Seguramente si en un centro educativo ya tiene unos dispositivos físicos de mesa, serán posible utilizarlos, y además en todos los espacios, ¿no? Hablábamos antes en el despacho del director, en una oficina, también en otras, pues, salas de reuniones o clases, o incluso pues en las propias aulas, para hacer una llamada rápida, algún recado que haya que hacer, lo que sea. Aunque lo natural, como tú puedes coger y emitir la llamada desde tu teléfono de sobremesa normal, y desde tu teléfono móvil, insisto, con el número fijo, la numeración fija, pero lo normal es que incluso pues ya desaparezcan los dispositivos de sobremesa, ¿no? Todo el mundo Ujú. ya pueda estar por aquí. Y además, no solamente puedes hacerlo desde cualquiera de los dispositivos físicos, sino también pasarlo de uno a otro, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, como en este vídeo que vemos aquí, que ya es un poco antiguo para nosotros porque tiene. Pero fijaos Ujú. cómo, en este caso, esta compañera. Por cierto, estáis viendo el vídeo de YouTube de mi ordenador en estos momentos, Ujú. ¿no? Pues a esta chica la llaman, ella lo coge en su teléfono fijo, como hemos hecho en las últimas décadas. Aquí está la novedad. Ella no cuelga y hace una llamada nueva, sino que la misma llamada la transmite a su móvil, porque quiere tener más intimidad, va a hablar de Ujú. algo confidencial o una cuestión personal o lo que sea, y bueno, pues lo ha pasado de un dispositivo a otro. Pero es más todavía. Ahora lo que hace es pasarlo. Bueno, pues tengo aquí una sala de reunión o una clase, ha pasado la llamada, y como los dos están en Zoom, recordamos que Zoom también es la videollamada, pues bueno, pues lo eleva a videollamada, comparte pantalla, y bueno, pues realmente esto es algo que viene muy, muy bien y ayuda, ¿no? Además, pensando en los colegios, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, pues quiero, como profesor, voy a llamar a la familia de este estudiante que tengo un problema o que quiero hablar una cuestión. Puedes elegir si llamas desde del número cabecera del colegio, o incluso desde una extensión para que te puedan reconocer, ¿no? O si hablas con proveedores, o si hablas con quien sea, tú escoges la llamada que emite, ¿no? El número que emite Ujú. la llamada. Incluso puedes hasta ocultarlo en un momento dado también, ¿no? En algunos casos, pues se quiere grabar la llamada, pues esto es más típico de las empresas, pues para Ujú. tener un registro de las cosas que han pasado por cumplir la normativa. Y además no solamente se graba la llamada, sino que se hace una transcripción de la llamada, que es lo interesante para buscar luego, pues, alguna información que te venga bien, ¿no? Que Eh, esto, Julián, yo creo que también lo podemos, ¿no?, unir ya a la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora todo el mundo que habla de inteligencia artificial, ¿cómo estáis integrando también la IA a las soluciones de, por ejemplo, esto, ¿no? Esta transformación o este resumen o esta transcripción.
Exactamente. Mira, en Zoom tenemos una inteligencia artificial desde hace tiempo que permite, bueno, pues hacer cosas como decir, mira, pues yo me encuentro ahora mismo en la playa, porque digo, estoy en la playa, por ejemplo, ¿no? O estoy pues en el espacio, pues yo me encuentro en estos momentos en el espacio y no hay problema, o incluso, pues yo que sé, pasa en Nueva York, con total tranquilidad, he hecho este viaje y estamos aquí trabajando como si no pasara nada, ¿no? Otra cosa que podemos hacer muy fácilmente es algo que llama la atención cuando lo ves por primera vez y bueno, pues yo ahora me he transformado, y veis aquí. Tenemos al Julián Avatar. Exactamente, exactamente, aquí estoy. Y abro la boca y me muevo y cierro los ojos y lo que quiera y estoy hablando, ¿no? Pero bueno, esto es inteligencia artificial aplicada a este tipo de herramientas que es divertido. Y venimos también aplicando inteligencia artificial, por ejemplo, al hecho de que cuando se oyen, pues la vida pasa, pues que los perros ladran, los niños lloran, hay obras en los sitios, me machacan, yo qué sé, mil historias y eso se suprime gracias a la inteligencia artificial, se suprime para que se transmita lo más importante que es la llamada, el tono de las personas y demás. Además, ahora estábamos viendo la parte de la telefonía, que ahora volveremos a ella también muy rápidamente para terminar algunas cuestiones. Podemos aplicar, y de hecho ya hay clientes en España que lo van teniendo poco a poco. Por ejemplo, esto que mencionabas tú, resúmenes de llamadas, resúmenes de reuniones, donde te estás hablando durante una hora, bueno, pues el sistema automáticamente te manda un resumen de la reunión, que es un borrador, luego tú ya lo puedes ir ampliando o mejorando o modificando como quieras. También hay otras opciones que estamos incorporando también en clientes, como el hecho de tener un agente virtual que, por ejemplo, pues, reciba comunicaciones de las personas interesadas, las responda de la forma, en fin, pues más adecuada en función de las preguntas que se van haciendo, y con esto se consigue ya pues un nivel de satisfacción altísimo, del 90%, pero si ya eso no es suficiente, pues ya pasamos a un operador humano, ¿no? Que es finalmente. Sería, ¿no, Julián, como un chatbot, pero en formato, digamos, videollamada, ¿no? Exactamente, en formato videollamada y en formato de llamada, porque Sí, como o sea, estábamos. en audio o incluso también un vídeo con un avatar. Exactamente, puedes hacerlo un poco como quieras, ¿no? Porque justamente puedes montar, como vemos aquí, en horas de trabajo distintas, ¿no? Dices, pues bueno, pues de 9 a 5 que funcione esto de esta manera, y después de las 6 pues que funcione de otra forma, ¿no? Todo esto además integrado de una manera súper sencilla, muy visual, que casi da gusto trabajarlo de esto, y al mismo tiempo porque es complementario la sencillez y lo bonito y lo atractivo con la potencia, que tienes una posibilidad de ver en tiempo real todo lo que está pasando, y también de informes tremendísimos, ¿no? De que te da una información exhaustiva, precisa, completa de todo lo que pasa en un histórico. Y bueno, pues las cosas típicas de la telefonía, de enrutar las llamadas, que cuando ahora parece que tienes que llamar a un ingeniero, de marque el 1 si quieres hacer tal cual. Bueno, pues todo esto es súper sencillo de montar con Zoom, también teniendo en cuenta los horarios. Incluso el propio usuario puede decir, mira, pues yo gestión de horaria y también gestión de días, pues de los fines de semana o los días festivos, que funciona de esta manera, y alguien puede decir, bueno, yo no es festivo, pero tengo que ir al hospital o me cojo el día libre por alguna razón, bueno, pues ya lo puedes gestionar por aquí. Recordamos, por terminar, el tema del chat. No más WhatsApp ni móviles personales, por favor. Ya tenemos una herramienta corporativa potente donde puedes hacer tus grupos, digamos, pues por las áreas importantes de interés, y ya lo utilizas de esta manera. Incluso nos integramos con los servicios más populares en educación, tanto la parte de Microsoft, tú puedes tener un entorno Teams desplegado y poder hacer las llamadas telefónicas a través de Zoom, que esto es algo interesante, pero también desde Google, si el colegio es usuario de Google Workspace for Education, pues tú estamos integrados con toda la gestión de identidad en uno y en otro, puedes llamar a quien sea desde aquí,
y todo como ves en este vídeo pues, de una forma súper sencilla. Y bueno, pues la verdad es que funciona muy bien, ¿no? Es lo que hablábamos antes de este agente virtual esta inteligencia artificial te va contestando y si no te contesta, bueno, pues, o la contestación que te ha dado, mejor dicho, no te ha satisfecho porque tú quieres una cosa un poco más personal y, bueno, pues tienes esta opción de ir siempre a la persona, o bien telefónicamente, o bien con atención en videollamada, que es de mucha mayor calidad. Esto Que es algo. veo, Julián, que se integra, ¿no? con herramientas que los colegios además tienen pues muchas veces por la licencia, pues Google o Microsoft. ¿Con qué otras plataformas o herramientas tecnológicas habituales en los centros educativos también os podéis integrar? Pues la verdad es que está muy bien traída esta pregunta por otra cuestión interesante y es que muchos colegios utilizan campus virtuales, las universidades también, sobre todo Por ejemplo, Moodle, ¿no? Que es uno de los más frecuentes. efectivamente, como Moodle o Blackboard Learn o Canvas y otros. Entonces, Zoom se integra de manera súper profunda en esos campus virtuales y hasta el punto de que manda el campus virtual en todo momento. Se generan automáticamente los usuarios de Zoom. El propio sistema establece quién es docente, quién es estudiante y en función de ese conocimiento que tiene el sistema pues da unas funcionalidades a unos sí, a otros no, y todo se maneja desde la interfaz del campus virtual. Esto hace que bueno, pues los profesores pueden crear sus clases o sus tutorías desde su propio interfaz del campus virtual, los estudiantes lo mismo, hasta el propio calendario. Antes mencionábamos que Zoom se integra con los calendarios de Microsoft, de Google, pero también de Moodle y de otros campus virtuales o Learning Management Systems, ¿no? LMS, que es el nombre más técnico que se le suele dar. Bueno, pues esto es algo que facilita mucho la vida cuando estás haciendo formación online. Esto no pensemos solamente en los estudiantes de secundaria y de bachillerato más mayores, sobre todo en las universidades, también para la formación de los docentes. Cada vez hay más formación. De hecho, hay grandes empresas en España que hacen formación de docentes que utilizan en sus campus virtuales esta integración profunda que tiene Zoom ahí. No sales nunca de la interfaz de tu campus virtual, sino que bueno, trabajas desde ahí y es el campus virtual que manda y dices, bueno, pues voy a tener ahora la videoclase. Bueno, pues entras y ya lo tienes ahí todo en Zoom con esta potencia que veíamos y esta calidad pues que está demostrada de manera objetiva. De Zoom superior a otras opciones disponibles. Julián, uno de los temas que también siempre están muy presentes en los centros y que preocupan, sobre todo cuando estamos hablando de menores también, es todas las cuestiones relacionadas con la privacidad, con la seguridad. En este sentido, ¿qué garantías ofrecéis también a los centros? ¿Cómo trabajáis estas cuestiones? Sí, esto también es algo que suele salir y habitualmente en conversaciones porque además durante la pandemia se habló mucho, es que Zoom no es seguro y tal. Bueno, a veces pues hay bueno, pues falsas atribuciones, ¿no? Fake O news, ¿no? Que tener... se dice ahora, ¿no? Sí, exactamente, justamente fake news o antiguamente digamos paparruchas, ¿no? Son paparruchas o te cuelgan un San Benito, ¿no? Por ser también utilizar palabras de castellano un poco más viejo y más antiguo, ¿no? Y es absolutamente eh, injusto desde el punto de vista de que, por ejemplo, en el Esquema Nacional de Seguridad de España, el Centro Nacional de Criptología, Zoom es la única herramienta que tiene acreditación de los sistemas, etcétera, además en un nivel alto. Otras herramientas, como dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Pues otras herramientas que presumen mucho de seguridad, sin beneficiar a nadie, por supuesto, porque es un asunto importante que las empresas lo afrontan seriamente, pues ninguna de ellas está al nivel de Zoom en este sentido, ¿no? Me refiero a este esquema nacional de seguridad a nivel alto y es algo que supone toda una garantía para estudiantes, docentes, familias y toda la comunidad educativa involucrada en la educación. Ujú. Y yo creo que, por último, Julián, yo creo que los casos de éxito siempre son los más ilustrativos, ¿no? ¿Qué experiencias nos puedes contar en educación en las que estéis trabajando ahora y que supongan también pues, un buen ejemplo, ¿no? Para que los centros que nos están viendo puedan también hacerse una idea, ¿no? Clara
de estas soluciones ya integradas en el cole, o en la universidad o en la escuela infantil, porque cualquier centro educativo puede utilizar vuestras soluciones. Exactamente, pues aquí yo realmente cuando entré en Zoom hace año y medio, más ya, ya me daba esa sensación desde fuera, pero al entrar pues vi la grandísima implantación que tiene Zoom en educación. Prácticamente todos los colegios en algún momento y casi todos los profesores en algún momento han utilizado Zoom, lo utilizan ya sea para cuestiones, bueno, pues desde luego la pandemia, en fin, desde luego dice, es que ahora el teletrabajo ya no existe, y como dice, no, no es que no exista, es que ya no estamos el 100% en teletrabajo, pero la idea es poder estar, bueno, pues en función de tus necesidades o lo que te venga mejor o lo que te puedan permitir, estar 2 días al menos o, en fin, ese tipo de cosas que se van poniendo. Y dices, es que el teletrabajo no existe porque solamente tenemos 2 días. Bueno, pues ya tienes ahí un 40% de teletrabajo, ¿no? Y no es que no existe, ¿no? En el caso de educación pasa lo mismo, ¿no? La implantación es masiva y además, en fin, a todos los niveles también, como indicabas, con integraciones con estos Learning Management System, con estos campos virtuales y también, por ejemplo, en el caso de universidades, que es como más llamativo o notorio, desde las universidades públicas más grandes, con centenares de miles de estudiantes, o en las universidades privadas, también las más prestigiosas, también utilizan Zoom o incluso pues ya la parte de telefonía, esta que hemos mencionado expresamente, que se puede tener en España en cualquier colegio, el sistema que tiene, pues por ejemplo, el prestigioso MIT, ¿no? El MIT de este famoso donde estudian los grandísimos ingenieros, etcétera, pues utilizan esta telefonía de Zoom y bueno, pues los centros educativos españoles pueden utilizar la misma tecnología que se utiliza en el MIT. Así es. Esto Muy yo creo bien. que es algo muy positivo. Muy bien, Julián, pues yo creo que nos has ayudado a entender mucho mejor que hay muchas más soluciones de Zoom más allá de las famosas videoconferencias. Espero que haya sido pues, muy útil para tanto los amigos que se han conectado por primera vez a través de este webinar y sobre todo también a nuestro público, a nuestros lectores habituales de Sitio Educativo, pues les sea de utilidad. Y bueno, no sé, Julián, para ponerse en contacto contigo o si tienen cualquier duda o quieren que les amplíes información sobre los servicios, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Conmigo es fácil ponerse en contacto a través de la propia página web de Zoom, le pueden consultar y me va a llegar de alguna manera a mí. Hay una red de compañeros muy extensa y amplia trabajando para el mercado español. Pero si quieren contactar de manera directa, simplemente buscando en Google, en cualquier buscador, Julián Martín Zoom, pues va a aparecer ahí pues mi perfil de LinkedIn y ahí estoy disponible para todo el mundo y nada, ese es mi trabajo, así es que estaré encantado de atender las dudas con las consultas, sugerencias que podamos recibir. Muy bien, Julián, pues muchísimas gracias. Te os deseo muchos éxitos en el sector educativo y nada, pues también un buen verano, que ya se está, lo vamos tocando ya con la punta de los dedos, esas vacaciones. Efectivamente, muchas gracias. Insisto en el agradecimiento. He empezado con ello y termino con ello también. Así es que nada, pues seguiremos en contacto. Muy bien, muchas gracias y muchos éxitos. Igualmente.